mis queridos amigos, esta vez les voy a enseñar cómo determinar un teléfono si enciende o no enciende. Voy a explicarle paso a paso cómo funciona cada uno de los sectores y tengo dos ejemplos aquí. Un teléfono que sí está encendiendo bien, que es este, pero que si nosotros no tomamos las medidas correctas podemos equivocarnos. Y tengo otro que sí, definitivamente no enciende, tiene un error de boot. Y voy a enseñarles cómo determinar qué es un error de boot y por qué se genera esa falla. Bueno, aquí tengo estos dos. Tengo este Alcatel 7040. Este sí enciende, está en perfectas condiciones. Ha tenido unas pequeñas magulladuras. Le cambié el táctil y el display porque le han dado un poco fuerte. Y tengo este otro. Este es un Samsung SMG318, el cual tiene un error de boot. Entonces voy a explicarles cómo funciona el encendido en estos teléfonos y cómo podemos determinar la falla de cada uno de ellos. En este caso este está bien. Simplemente voy a tomar por acá tengo una tarjeta de este Alcatel. Entonces vamos a tomar esta tarjeta como ejemplo y voy a explicarle cómo funciona con uno de los sectores para que puedan hacer sus propias investigaciones. Esto, lo que es la telefonía, no es tan difícil. Simplemente es tener un poco de voluntad y todo se puede. Voy a explicarle un poco cómo funciona lo que tiene que ver con un teléfono. Un teléfono normalmente cuando usted les llega al taller y necesita saber qué es lo que está pasando, por ejemplo que usted no le enciende el teléfono, lo primero que tenemos que saber es si la batería tiene voltaje. Si la batería tiene el voltaje correcto, entonces podemos deducir que pues hasta el momento está bien, pero tendría otra falla. Entonces lo que tenemos que proceder sería verificar los otros componentes asociados a lo que es la línea de la batería. En este caso sería, vamos a tomar esta tarjeta como muestra. Si vemos, tendríamos muchos componentes adicionales asociados. Este es el puerto de la batería y aquí esta es la línea positiva y a él tendríamos asociado muchos componentes. Y si hay un corto entre el pin positivo y tierra, pues obviamente tendríamos que analizar cada uno de los componentes y saber cuál es el que está dañado. En la parte superior les voy a dejar un video o varios videos de cómo encontrar un corto en una tarjeta de un teléfono. Y también, entonces, bueno, por ese lado tendríamos que analizar eso. Si hay un corto, pues ya determinamos que hay un corto. Tenemos que saber qué componente es el que más se calienta y poderlo quitar para poderlo reemplazar. En el caso de que no tenga corto y aún así no encienda, entonces lo que tenemos que analizar es lo que es el controlador de voltaje del teléfono, que se llama PMIC. En este caso es el MT6323GA y es el encargado de generar los distintos voltajes para que funcionen lo que tiene que ver el procesador. Aquí tenemos el procesador, el el MT6582 y la memoria MMC, que donde está alojada el firmware del teléfono. Eso por un lado. Tenemos aquí debajo de este blindaje los módulos de radiofrecuencia, ¿sí? Entonces en el caso de que no encienda pero no tenga corto en lo que es la línea UVBAT, que es la línea donde va a conectar la batería, tendríamos que analizar cada uno de los circuitos a ver si hay un corto en una etapa secundaria, en una etapa de salida, y ahí sí entonces tendría involucrados a muchos componentes más, como diodos, capacitores, los propios estos integrados, que sería el procesador y la memoria, y otros componentes asociados, ¿sí? Puede ser hasta la propia cámara que esté dañada, o el sensor de proximidad que esté en corto. Algún módulo de radiofrecuencia también puede estar en corto. En la línea positiva de la línea UVBAT positiva de la batería, viaja una línea directa al amplificador de señal. Entonces ese también tenemos que analizarlo en el caso de que tengamos un corto entre positivo y negativo, ¿sí? Entonces esto es lo básico de que podemos analizar en el caso de que tengamos un cortocircuito.
En el caso de que tengamos un cortocircuito, simplemente conectamos la fuente de alimentación. Si es en primera instancia que tiene un corto, entonces analizamos lo que es la línea USBAT, incluido el PMIC, componentes asociados a la línea USBAT, y también podemos analizar que circuitos secundarios, pero que están conectados a la línea USBAT, como el amplificador de señal. Entonces, por ese lado. Ahora, ¿cómo funcionan estos teléfonos para el encendido? Entonces, vamos ahora sí a lo que es la teoría por aquí, un poquito. Vamos a dibujar un poco. Entonces, la batería es lo primero que tenemos que analizar. Y aquí tenemos asociados mucho más componentes como resistencias, bien asociados diodos y asociados capacitores, bien más capacitores. Viene un circuito importante que es el PMIC. ¿Sí? De aquí salen voltajes para lo que tiene que ver con el procesador y la memoria. Es procesador, memoria, y de aquí nacerían los voltajes para alimentar estos componentes. Y aquí está la comunicación entre el procesador y la memoria para el encendido correcto del teléfono. O sea, este procesador hace lectura en la memoria del firmware y devuelve la información a través de otras líneas para que el teléfono encienda y funcione correctamente. Vienen más líneas, por ejemplo aquí tenemos una cámara. Entonces esto es una cámara. Vienen líneas para los parlantes, el altavoz. También viene, para que funcione todo esto, necesitan dos componentes muy importantes. Uno, que es el cristal. El cristal es el encargado de generar la frecuencia para que este integrado funcione correctamente. Esta frecuencia es de 32 kHz en algunos casos, en otros casos es un poquito más elevada, pero en la mayoría de casos en los teléfonos chinos es de 32 kHz, que esto lo podríamos medir con el osciloscopio y vamos a ver una onda senoidal. Y también otra línea importante que podemos analizar sería la línea del botón de power, que va a través, no en todos los casos así es igual, pero en este caso en la tarjeta del Alcatel sí viene así, viene un capacitor con una resistencia en serie, viene un diodo en paralelo también del capacitor y viene el botón en sí, que va conectado también a la línea tierra. Entonces, el análisis que podemos hacer en este caso para saber qué es lo que está fallando, este es el administrador de voltaje, estos son unos componentes: procesador, memoria, cámaras, parlantes. También viene asociado el micrófono, toda esta cuestión, SIM-card, todos los componentes, todos los periféricos van asociados al PMIC. Ya acá saldrían las líneas que van a los amplificadores de señal, todo esto. Pero lo que estamos viendo en primera instancia, por ejemplo, vamos a sacar una línea que va asociada al amplificador de señal. Estaría la antena, el amplificador de señal, ¿sí? Esto es para determinar qué componente está en corto. En el caso de que esté en corto aquí, pues ya podemos examinar todos estos componentes que están asociados, ¿sí? El amplificador de señal, el propio PMIC. Si no tiene corto, uno enciende, entonces ya tenemos que examinar los voltajes secundarios, como les dije al principio. Si aún así ni tiene corto, ni en el primario ni en el secundario, entonces tenemos que analizar en sí lo que tiene que ver con el PMIC. Para descartar una falla del PMIC o una falla del oscilador o una falla del mismo botón, podemos, por ejemplo, podemos tomar el teléfono, colocamos el teléfono y simplemente le conectamos un cable USB.
Si muestra cargando, pues el teléfono puede estar bien, simplemente puede ser el botón dañado. Si lo conecto y aún así no me muestra nada en la pantalla, puede ser quizá la pantalla que no esté dando imagen, seguro le dieron golpe, o quizás sí tenga una falla, otras fallas que tenga que ver con el PMI, que tenga que ver con el procesador o la memoria, y generen la falla del encendido del teléfono. Entonces, ese es uno básico que uno puede hacer, es simplemente conectarlo y miramos si enciende. Pero para saber, porque muchas veces pasa de que lo conectamos no enciende, y eso se debe a que la batería no tiene carga suficiente para el encendido, ¿sí? Entonces primero tenemos que testear la batería, que tenga voltaje suficiente para encender, al menos mínimo debe que tener 3.7 voltios, no puede tener menos. Y segundo, que en los pines de la batería no tenga ningún corto, porque si tiene un corto, pues tampoco va a funcionar. En estos pines no puede haber ningún corto. Entonces por ese lado tenemos que descartar. Si estamos comenzando, pues primero checamos la batería, después miramos si tiene corto. Si no tiene corto y la batería está cargada, entonces conectamos el cargador. Y si no se enciende, pues decimos que el botón de power o una línea asociada al botón de power hacia el PMI. Si aún así conectándolo no nos enciende, entonces ya tenemos que investigar a través de la fuente qué es lo que está pasando, qué es lo que está generando la falla del teléfono. Entonces, por ejemplo, este teléfono tiene un error de boot. ¿Qué es un error de boot? Un error de boot es simplemente la falla de una etapa del teléfono, que sería la falla de memoria. A esta le echamos la culpa. ¿Cómo sabemos que es una falla de memoria? Cuando es una falla de memoria, puede quedarse consumiendo en la fuente de alimentación alrededor de unos de 60 miliamperios hasta unos 100 miliamperios fijos. Se queda fijo alrededor de entre 60 y 100, puede ser hasta 50, 50 y 100 o 60 y 100. Fijos, no pasa de ahí. Por ejemplo, si se quedan 70, se quedan 70 y no pasa de ahí. Esto es error de boot. Error de boot. Esto es un error de boot. Pero si en la fuente nos muestra por encima de los 150, por encima de los 100 y son variables, o sea, puede mostrar entre 150 miliamperios y unos 300 miliamperios variables. Esto es software. Si no nos muestra nada en la pantalla. Esto hay veces que pasa que el teléfono enciende, varía y no nos muestra nada en la pantalla. Aquí en un video anterior voy a dejar la reparación de una tablet, la cual no me mostraba nada en la pantalla y era software. Entonces podemos reparar por ese lado. Pero si está por encima de 300 miliamperes, ¿sí?, que es un consumo, hay veces hasta normal que consuma esto, o puede consumir hasta 500 dependiendo del teléfono. Entre el teléfono sea más gama alta, por ejemplo los Sony generan un consumo hasta de 500, 600, 700 miliamperios, que eso es normal para esos teléfonos, porque el procesador requiere mucha energía para poder hacer muerto el teléfono. Entonces esto es lo básico. Podemos determinar aquí que si tenemos entre estos amperes fijos, que es error de boot, y variables entre 150 y 300, que podemos determinar que es software, si en caso de que la pantalla no encienda. Eso es cuando no hay imagen.
Entonces no da imagen. ¿Por qué bajo cuando no da imagen? Porque pues obviamente el backlight no está iluminado y tampoco se le está generando voltaje hacia la pantalla. Entonces el amperaje baja un poco. En el caso de que diera imagen y aún queda en el logo, pues ahí mostraría en el logo. Entonces ya podemos determinar así fácilmente que es software. Pero hay casos que muestra que no enciende, pero en la fuente me muestra esto y fluctuando. Puede quedarse en 320, bajarse a 300, 310, bajarse a 270 y así mantiene en esa fluctuación y no da imagen. Entonces podemos decir que se puede ser software. Entonces por este lado. Esto es para determinar cuándo es error de boot. Error de boot, daño memoria. Que a muchos de ustedes yo sé que les pasa. Es daño de memoria. Cambien memoria. ¿Vale la pena cambiarla? No. ¿Por qué? Por el costo. No vale la pena. Más trabajo ponerse uno a cambiar un componente de estos que lo que vale el propio teléfono. Primero, para poder reparar, ¿cómo se repara una falla de boot? Un fallo de boot se repara es cambiando la memoria y reinstalando el software. Pero muchas veces, no todas las memorias podemos instalarle software directamente conectándolo con el computador. No siempre. Para eso requerimos utilizar un sistema más avanzado como el JTAG para ingresar el sistema para que la memoria pueda reconocer el computador y poder instalar software en el teléfono. Entonces pienso que un daño de memoria no es rentable, a no ser que el dueño sí anhele tener ese teléfono por algún motivo, pero no es rentable la reparación de memoria. Ahora aún así ni el procesador, porque es un procedimiento delicado. En este caso, en este teléfono es delicado porque aquí tenemos la memoria y aquí tenemos el procesador, está muy cerca uno del otro. Nomás para retirar la memoria, aunque lo hagamos con el motor tool por encima, peligramos dañar el procesador y pues perder nuestro tiempo tratando de reparar un teléfono, ¿sí? Ya el cambio del administrador de voltaje es mucho más fácil. Eso sí, podríamos hacerlo y suele ser rentable la reparación de esto. Normalmente lo más rentable en nuestros teléfonos es el cambio de puerto de carga, lo que tiene que ver con los daños básicos que podemos, por ejemplo, es rentable la reparación de lo de la SIM card, lo de la micro CD. Todas estas cositas, aunque lo vean fácil, no es tan fácil, pero tampoco es tan difícil y sí es rentable. Yo aquí cobro lo suficiente por una reparación de estas. Entonces, daño de memoria no rentable. No metan la cabeza, no metan la pata ahí porque pueden salir perdiendo. Bueno, por este lado. Entonces, cuando tenemos, no, bailas. Ahora, tenemos aquí, vamos a seguir. Esto ya es los consumos en el caso de que el teléfono no encienda. Ahora en el caso de que si totalmente no me muestre nada de esto, que esté en cero total, 0 miliamperes, presionando el botón, nada. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si me marca 0 en la fuente, estando bien acá, tenemos que buscar líneas que estén alimentando el PMIC. Si me está llegando aquí un voltaje, entonces podemos decir que aquí está bien. Ahora, para determinar si en sí el teléfono ya está totalmente muerto, que este esté dañado o quizás el cristal, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a tomar en este punto, en el pulsador, una tensión. Esta tensión debe que ser similar al voltaje de la batería. Voltaje de la batería, ¿sí? Similar al de la batería. Entonces, si aquí no tenemos ningún voltaje, entonces ya podemos decir
si no hay ningún voltaje aquí y si medimos continuidad y no tengo ningún corto en el pulsador, entonces podemos decir que la falla puede venir o de la resistencia o del PMIC. Entonces, ¿qué hacemos para saber cuál de los dos es? En el caso de que él traiga la resistencia, puede tener una bobina también, puede tener... Hay tantos componentes que pueden ser asociados, pueden haber hasta diodos en serie. Entonces, cualquier componente que esté asociado a esta línea, que está aislando, puede estar causando la falla. Puede ser hasta la misma línea que de pronto le haya caído agua y estén cortando, y que el PMIC que está, por ejemplo en este caso en este teléfono, el PMIC no tenga comunicación con este botón, ¿sí? Entonces por ese lado tendríamos que analizar si es la resistencia o es la línea, o quizás sea el mismo PMIC que está dañado. En el caso de que aquí no tenga ningún voltaje, llego a la resistencia, hay continuidad normal del botón hasta la resistencia, y si hay continuidad, la resistencia se encuentra en buen estado, las líneas se encuentran en buen estado y todo esto, podemos sacar una conclusión, dos conclusiones. Bueno, una que puede ser el PMIC y otra que puede ser el cristal. ¿Qué pasa con el cristal? A eso yo venía. El cristal genera una frecuencia de 32 kHz, que es el que me hace generar, que me hace el funcionamiento de todo, y también me adquiere un voltaje, hace que genere un voltaje acá para el encendido. Entonces, ¿qué pasa? Si el cristal está malo, es muy posible que esos voltajes internos, porque son voltajes internos, no se generen, y hace que el teléfono no nos encienda, que no nos responda, por culpa también del cristal. O quizás ya sea el PMIC que de pronto por un golpe se dañó, quizás un solo voltaje, y no es que se haya quedado en corto, sino que se abre internamente. Entonces ya desafortunadamente tendríamos que reemplazar el PMIC. En este caso tenemos acá lo que es el PMIC. Aquí tengo el PMIC. Voy a mostrárselo en el microscopio para que lo puedan detallar mejor. Bueno, aquí tenemos el PMIC, el MT6323GA, y tenemos todos los componentes asociados a él. Entonces vamos a determinar cuál es cada uno. Entonces en este caso, cuando el teléfono no nos enciende, entonces hay que verificar si hay tensiones alrededor de él y centrarnos aquí. Este es el oscilador, este de acá, este cafecito. Y la resistencia, en este caso este del Catel, la resistencia que va en serie al botón de power sería esta resistencia de acá, que le voy a tratar de mostrar mejor. Esta pequeña resistencia es la que se encarga de interconectar lo que es el botón de power y el PMIC, ¿sí? Entonces, si está dañado o si hace falta, pues el teléfono nunca va a encender, ¿sí? Entonces lo primero que uno tiene que hacer es, en el caso de que el teléfono sí totalmente no encienda, entonces primero analizar si hay frecuencia en el oscilador, y eso se hace de la siguiente manera. Entonces la primera que tenemos que hacer es alimentar el teléfono con un voltaje adecuado de 4.2 o 4.1 voltios y conectarlo correctamente para evitarnos inconvenientes. Conectamos entre positivo y negativo. Para eso también vamos a disponer de este multímetro en amperímetro para determinar si el teléfono nos enciende. Y ya les voy a mostrar un error común que cometemos algunos técnicos. Yo también lo he cometido porque pues de esto se trata, aprender. Entonces aquí voy a tener la corriente. Si le damos al botón de power, el teléfono intenta arrancar. ¿Sí? Entonces cuando pasa esto en algunos teléfonos, y esto se debe en este Catel que haga eso, es por una simple línea, simplemente porque él trae una línea detectora de batería y simplemente hay que conectarla. Por ejemplo, en estos podemos conectar el camán verde en las fuentes, y si le damos encendido,
y si le damos encendido, ahí ya nos enciende el teléfono correctamente. Ahí vemos el consumo. Está encendiendo normalmente, está bajito porque no tiene display. Entonces así es que se determina si usted ya le puede quitar que siga encendido. Entonces vamos a determinar si el oscilador está funcionando. Para eso vamos a disponer del osciloscopio Full HD alta gama que compramos. Es una broma. Pero pues este osciloscopio, aunque no lo crean, económico y todo, me ha funcionado a las mil maravillas. Yo le compré la puntica y todo original para ver si nos funciona. Entonces podemos ubicar por acá el microscopio para poder analizar bien dónde está el oscilador y no cometer un corto. Entonces simplemente yo con el microscopio estaré mirando el oscilador. Entonces les voy a mostrar. Entonces simplemente tomamos medida, conectamos un punto a tierra y tomamos medida en el oscilador y vemos la frecuencia que genera ese oscilador, la frecuencia alterna. Ahí nos indica que nos está funcionando correctamente. Ahora, para saber qué frecuencia es, entonces simplemente aquí en el osciloscopio, entonces presionamos teniendo seleccionado donde tiene la base de tiempo, sostenemos OK unos segundos, le damos otra vez OK para que siga funcionando correctamente y volvemos a tomar medidas y veremos que la frecuencia es de 32 kHz. Entonces tomamos medida y ahí nos aparece la frecuencia de 33, 32 kHz. Entonces nos indica que el teléfono sí, su oscilador está funcionando. Ahora, otra cosa que tenemos que determinar a la hora de revisar es el voltaje que cae en el pulsador, en este pulsador, que es de 4 voltios. Vamos a utilizar aquí el osciloscopio como multímetro. Entonces vamos a simplemente aquí a buscar lo que es el pulsador para tomar las medidas. Ahí vemos que la línea se levanta un poquito y me marca que tiene 4.4, 4.2 alrededor. Aquí podemos analizar. Miren el voltaje máximo, aquí donde dice voltaje máximo podemos analizar qué voltaje tiene. Vemos que estará estos 20 milivoltios que tiene ahí. Entonces aquí medimos y marca 4.4, entonces y nos indica que tiene 4.2, igual que la fuente está en 4.2 voltios. Entonces esto nos indica que está funcionando correctamente el encendido de este teléfono. Pero entonces cuando le damos aquí el botón no nos enciende, porque lo soltamos y no nos enciende, y pues eso se debe simplemente a la línea que nos hace falta, la línea de identificación de batería. Entonces así de fácil podemos utilizar este osciloscopio para hacer medidas en los teléfonos y cómo utilizar nuestro pequeño osciloscopio para reparar teléfonos. A mí me ha funcionado perfectamente. En algunos teléfonos sí no nos van a tomar medida porque las frecuencias son demasiado altas y el pobre osciloscopio apenas de 200 kHz, pero sí funciona correctamente. Entonces en la próxima seguiré explicando un poco más y más a profundidad qué hacer a la hora de reparar estos teléfonos, y espero que les sirva. Si te gustó, regálame un pulgar arriba, compartan mis videos y no olvides suscribirte a mi canal si eres nuevo. Activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo un video nuevo y sigue disfrutando con Electrónica Santi. Electrónica Santi, técnico profesional.